tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos como todos los viernes, dispuestos a compartir todo lo que ha sucedido en la semana en esta tira fenomenal que el canal pone al aire todos los días, de lunes a jueves a las 10 de la noche. Y hoy tenemos un momento muy especial de nuestro país, porque vamos a ir recorriendo el año 78. Me suena el Mundial, pero bueno, no solamente el Mundial pasaba en nuestro país, hay tantas otras cosas. Vamos entonces a compartir nuestras vías de comunicación, el hashtag que es Cuéntame, la página web es cuéntame.tvpublica.com.ar, el Instagram es Cuéntame TPA, Facebook Cuéntame Cómo Pasó y Twitter Cuéntame TPA. Muy bien, entonces, por supuesto que nos encanta que se comunique con nosotros y nos cuente todo lo que le va pasando a medida que vamos haciendo el programa, las preguntas que quiera, por supuesto también. Vamos entonces, como hacemos habitualmente, a presentar a quienes nos acompañan hoy. Como siempre, cada vez que llegan los invitados, cada vez que entro al estudio les digo muchas gracias porque son fantásticos para que nos acompañen. Vamos a comenzar con la presentación de Nilda Sarli. ¿Cómo te va, Nilda? Feliz de estar acá, Tete. Pero feliz. Porque me encanta la ficción, porque me gusta que haya este tipo de ficción nacional en nuestra televisión, nuestros actores. La veo todas las noches, y la recomiendo. Sí. Y la gente se engancha. Entonces hablar en Twitter y están todos mirando qué pasará con Inés y el padre Eugenio. Viste lo que es impresionante lo que son en las redes, y ¿no? recordás cosas también. Claro. Recordás esos detalles, recordás con las publicidades, recordás películas, recordás cosas. Todo. Está bueno. Bueno, como Está periodista de espectáculos nos encanta que estés acá. Agradecida. Bueno, yo también. Bueno, una persona que por supuesto, yo creo que va por la calle y en una cuadra lo saludan todos, absolutamente, porque lo queremos muchísimo. Un gran deportista y un gran periodista. Ahora, Quique Wolf, ¿cómo te va, Quique? Hola, Tete, qué linda ¿Cómo estás? Vos sos muy linda, vos sos una mentirosa, no le digas eso a la gente, pero me encanta de todos modos estar acá, lo sabés. Sí. Me habías invitado para el Mundial del 74 y no pude venir. Porque en el Mundial del 74 participaste, pero en el 78 también. En el 78 estuve cerca, después claro podemos hablar, pero bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido también Daniel Gutman. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, contento de estar acá y interesado en hablar del programa que me parece que refleja muy bien esa tensión, digamos, esa tensión de ese momento, pero que no era una tensión abierta, era una tensión medio subterránea, ¿no? Sí. Que se vivía en las casas, que no se vivía en la calle, me parece, se vivía. Y aparte tenés una mirada, has investigado y has llegado a conclusiones que no sé si todos conocíamos. Así que me encanta que estés aquí para ir también recorriendo todo eso. Muchas gracias. Gracias. Marcelo Gatman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Dice periodista deportivo también. Muchísimas ¿Cómo gracias. estás, Marcelo? Bien, muy bien, muy contento de estar acá y esta invitación que en mi caso va a ser, no sé en el caso de Quique, sí. Porque ya no, en mi caso va a ser volver a mi infancia. Ay, qué lindo. Porque la época que vamos a recuperar es la de... Sí. Y voy a tratar de hacerlo así de lo que era... Y vos ya te gustaba el deporte. Obviamente, claro. obviamente. Fui a la cancha a ver partidos del Mundial 78 sí. Y bueno, voy a hacer lo imposible para tratar de recuperar esa mirada de esa época. Bueno, comenzamos entonces con las imágenes de lo que fue pasando en la semana. Buenos días, Argentina, he tardado en llegar y me quito el sombrero, alegre de aquí estar. Ganadores en la hierarquía pueden movimiento en el juego. Ganadores en la amistad que puedan hacer demostrar a nuestros visitantes. Que sean expresión justa y acabada de lo que es la calidad humana del hombre argentino. ¡Qué asco! ¿Cómo usan el Mundial para hacer política? Como hacía Hitler hace 40 años en las Olimpiadas. Es para darle una alegría a la gente también, entre tanta malaria. Sigue la malaria. Hacen de cuenta como que no pasa nada y en realidad, por otro lado, están matando y maltratando gente. Bueno, pero hay mucha gente que no sabe eso, Tony. A metros de la cancha de River, en la ESMA, que encierran, matan. Faltaba una semana para el Mundial y nadie hablaba de otra cosa. Incluso mi familia. Y eso que estábamos más enterados que otros acerca de lo que pasaba. El tema de los derechos humanos o de la situación del país era totalmente desplazado casi siempre por la táctica de Menotti o por cómo formaba la selección. Este magnífico centro de producción ni siquiera existía en la mente de quienes debieron afrontar el desafío de transmitir en color el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Esas imágenes que mostrarán al mundo la verdadera realidad de cómo somos los argentinos. Esas imágenes que no tengo dudas declararán definitivamente a aquellas que,
respondiendo a la falacia que propala la situación internacional, intentan lograr imponer sus negros designios y ocultas intenciones de modificar nuestro estilo de vida. ¿Cómo puede ser que tengamos que vivir así? Conmigo que mate. Ya sabemos que es así, Eugenio. Es una pesadilla, pero es así. Pesadilla cada vez peor. Te secuestran, te torturan, te matan. Vamos a vivir con la espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Así vamos a vivir? No va a durar toda la vida. Acordate lo que le pasó a Damocles. En cuanto se vuelta la tortilla, los que hoy nos tienen contra la pared, les va a tocar vivir con miedo. Y mientras tanto, el Mundial. El Mundial empeoró todo. Mientras la gente festeja, ellos tienen vía libre para limpiar, reprimir más y así mostrarles el país que le quieren mostrar a los de afuera. Pero si estamos todos asustados, si nadie quiere levantar la cabeza porque tenemos miedo, ¿qué querés que hagamos? Están matando a los detenidos, Eugenio. ¿Pero te pensás que no lo sé? ¿Por qué se meten con nosotros? ¿Qué tiene de subversivo dar un taller de plomería? Pan y circo, Eugenio. Desde los romanos hasta acá es la única manera de dominar al pueblo. Voy a dar mis talleres. Eso voy a hacer. No insistas, Eugenio, no insistas. Pará, que sea capitán la mano. Estás muy marcado, hijo. Ese día fue increíble. Vendimos todo. La gente estaba eufórica por el Mundial y nosotros nos sentíamos empresarios y por supuesto también nos sentíamos adultos. Estábamos ganando dinero y yo además estaba aprendiendo a contar con mi cámara todo lo que pasaba. Bueno, ahí está, qué bárbaro cuando suena la música, ¿no? Cómo inmediatamente uno engancha con lo que es la memoria, ¿no? De emotiva realmente. Bueno, Daniel, estábamos viendo un poquito todos los discursos, todo lo que decía Videla, ¿no? Allí. Sí, la verdad que el Mundial es visto por la dictadura como una oportunidad de contrarrestar las denuncias que habían comenzado en el exterior muy temprano de violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Y entonces ellos quieren mostrarle al mundo mucho más que una buena organización de Mundial de Fútbol, incluso que un buen equipo de fútbol, que es mostrarle que es mentira todo lo que se publicaba ya muchísimo en medios. Bueno, y esto es lo paradójico también de Europa Occidental y de Estados Unidos, no en Europa Oriental, en el bloque comunista, claro. Y esto es lo que también les costaba entender a los militares. Pero también, digamos, quienes denunciaban a la Argentina en el exterior, a las violaciones a los derechos humanos en el exterior, también lo ven como una oportunidad al Mundial, una oportunidad para difundir las denuncias como un gran micrófono. Entonces se plantea un poco esta batalla. Y lo interesante es que, digamos, la dictadura en esto llevaba la ventaja, ¿no? Porque justamente ellos habían aprendido lo que había pasado en Chile con Pinochet, sí, que de entrada había sido muy violento y muy salvaje con el Estadio Nacional. El Estadio Nacional con todos los presos políticos. Y entonces la verdad es que para el visitante que llegaba de afuera era imposible ver lo que realmente pasaba en la Argentina, ¿no? Que lo que veía era todo un país en calma. En la superficie lo que se veía era un país en calma al principio y después ni hablar, después un país eufórico. A medida que Argentina empieza a ganar partidos y empieza a ir hacia el título mundial, se ve un país eufórico. Ahora, es interesante el trabajo que vos has hecho también, yéndonos un poquitito para atrás del 78, de lo que pasaba con todo lo que se trabajaba. Vos inclusive tuviste acceso a documentos de lo que mandaba la Embajada de Estados Unidos de aquí, ¿no? Sí, yo, bueno, investigué los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de la relación de Estados Unidos con Argentina durante la época de la dictadura. Mostramos aquí el encuentro de Videla con Carter, cuando decía el comunicado oficial que habían hablado de muchos temas, pero en realidad el tema principal fue el tema de los derechos humanos, ¿no? Que le planteó Carter. Sí, en un contraste enorme con lo que había sido el gobierno de Estados Unidos republicano durante el primer año de la dictadura, que tenía como figura más visible en cuanto a las relaciones exteriores a Kissinger. Que Kissinger justamente medio provocativamente, te diría, va a venir al Mundial 78, ya por su cuenta, porque ya había dejado de ser funcionario, porque estaban los demócratas, para marcar el contraste con el gobierno de Carter, que te diría que fue el único gobierno extranjero que realmente se preocupó por la masacre que estaba ocurriendo en la Argentina.
porque si bien te decía que en muchísimos países de Europa Occidental, especialmente en Francia, se publicaba, se hablaba muchísimo, había manifestaciones ante la Embajada Argentina y demás, la verdad que no era a nivel gobierno. A nivel gobierno, el único Porque país a nivel gobierno empezaron a preocuparse los franceses con, digamos, a participar con el secuestro de las monjas, y también Suecia con Dagmar, ¿no? Sí, Hagelin. exactamente. Bueno, Ahí. por eso, Pero claro. la verdad que se preocupaban cuando había alguna persona de su nacionalidad desaparecida, como decís vos. Bueno, en Suecia tuvo una repercusión enorme el secuestro de Dagmar Hagelin. Y en Francia, el secuestro de las monjas francesas, que pocos meses después se sabe en Francia que aparecieron muertas, aunque acá, por supuesto, no se publicaba. ¿Cuál era la visión de todo esto que estábamos viviendo, del mundial y de todo? ¿Qué pasaba? Bueno, como te decía, fue visto como una gran oportunidad para difundir lo que estaba pasando en Argentina. Ya a fines del año 77 se crea en Francia el COBA, que era el comité del boicot al Mundial 78. Y desde Francia se expande a muchos países de Europa Occidental. Te diría que tuvo una repercusión enorme en Francia. No te diría que tuvo posibilidades reales de que el equipo francés, por ejemplo, no viniera al Mundial, pero sí los obligó a pronunciarse. Michel Platini, por ejemplo, que era muy joven y que ya era la figura de Francia, tuvo que pronunciarse y aclarar que venían, y el equipo holandés, por ejemplo, tuvo que comprometerse a no participar en ningún acto político cerca de la Junta Militar, ni ninguna actividad que pudiera ser aprovechada políticamente por la Junta Militar. Y no vino Johan Cruyff. ¿Te acordás de eso? No vino tampoco, No vino Johan Cruyff, y Johan Cruyff dijo que no vino porque tenía miedo. Claro. Era la figura de Holanda, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, había sido el goleador en ese No, pero además era el jugador más emblemático. Era la figura del fútbol mundial en ese momento. En ese momento era el mejor de todos, Bueno, hablabas de tus recuerdos, ¿no? De todo lo que iba pasando, los preparativos, todo lo que se iba armando, ¿no? Mirá, recién veía la imagen de Daniel Pasarela, que era el capitán del equipo, dándole una pelota a Videla. Claro, para mí Pasarela era un señor grande en esa época, ¿no? Yo tenía 13 años. Y Pasarela era un chico de 25 años. O sea, es parte de la dimensión de lo que tuvo que atravesar este equipo, que después durante mucho tiempo tuvo que dar muchas explicaciones sobre qué grado de participación, no de participación, de conocimiento, tenían con lo que pasaba. Y ahí lo tenemos a Pasarela. Pasarela es un chico de 25 años. Y además los jugadores no tenían idea de todo esto. El objetivo era jugar el Mundial y tratar de jugarlo de la mejor manera, ¿no? Más allá de lo que pudiera saber cada uno. Pero Nilda, ¿vos alguna memoria de aquel Mundial? Obviamente era chica, estaba en tercer grado más o menos, tenía una maestra fanática por los jugadores, los shortcitos cortos, el pelo, todo. Estaban fanáticos todos. Claro, porque era como, eran sex symbols en ese momento, obviamente. Eran los sex symbols, indudablemente. Y la verdad que recuerdo eso con mucha alegría, y me llamaba muchísimo la atención, el personaje, el mundialito, ¿no es cierto? Que era como un dibujito más, y ahí estaba el gauchito, que era como el orgullo. Teníamos el orgullo que después... La mascota. Claro, bueno, que tenía vamos que ver a continuar viendo más imágenes. Vamos entonces. Las obras nuestras marchan ese ritmo veloz, trabajando fin de semana, sábados, domingos y a veces hasta altas horas de la noche, fundamentalmente porque la financiación está asegurada y secundariamente porque tenemos un compromiso en fecha fija. Vamos a retomar el tema del Mundial 1978 en otra conversación que mantendremos con el capitán de navío Carlos Alberto Lacoste, vicepresidente del ente autárquico Mundial 78. Primera salida de hombres y ahora la apertura del Mundial, nada más, ¿no? Nada mal. Era verdad. Para mí iba a ser mi primera salida de hombres con Papá y Tony, y estaba feliz. Pero también pensaba que River estaba cerca de la ESMA, un lugar donde secuestraban y mataban gente. Marta, su exnovia, podía haber sido asesinada ahí, al lado nomás de donde todos íbamos a festejar. Rápidamente, en el orden y disciplina de la competencia nacional, una palabra se dibuja en el campo de juego. Argentina 78. El jefe de Papá nos había conseguido una ubicación tremenda, pudimos ver todo. Incluso a Videla, a quien Tony miraba con un odio inocultable. Pero lo mejor fue ver a tanta gente reunida sin que la policía ni los militares los dispersaran. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo
y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Estaba llena la cancha. ¿Mucha gente? Demasiada. ¿Y había mucha seguridad? ¿Había muchos militares? ¿Estaba Videla? Te preguntas, sí. Y bueno, no me contestan. Estaba Videla, habló, hablando de orden, el hijo de puta ese. Tony, por favor, no hables así en la mesa. Es verdad. Lo que no es justo es que la primera vez que voy al Monumental y no me meten. Justo el estadio que le quedó arriba, eso es injusto. Y no hablan de otra cosa que del partido de Argentina de mañana. Ah, es contra Hungría, ¿no? Sí. ¿Es bueno Hungría? Nosotros somos mejores. Ojalá que ganemos, porque con la plata que puso el gobierno para el Mundial, no. Poco a poco, el Mundial iba entrando en la vida de todos, desplazando otras angustias y también otras urgencias. Eran como unas vacaciones en nuestra propia casa. Necesitábamos descansar de nosotros mismos y de la tragedia que nos atravesaba. A todos. Qué buena esa definición, eran como unas vacaciones, ¿no? Sí, bueno, y había un objetivo político muy claro de la Junta Militar que no tenía nada que ver con el que tenían Menotti y los jugadores de ganar el Mundial, que era derrotar a lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina, claro. ¿No es cierto? Muchos periodistas extranjeros que llegan al Mundial y muchos visitantes venían a Argentina a ver realmente qué era lo que pasaba en la Argentina. El día que se inaugura, lo que vimos recién sí. En el programa, el día que se inaugura el Mundial con el partido de Alemania en Polonia, es un jueves, justamente el 1 de junio, que es el día que las madres de Plaza de Mayo hacen la ronda. Hacen la ronda, muchos periodistas fueron a cubrirla, pero la verdad que eso era todo lo que se podía ver, porque en la superficie, digamos, no había nada, ¿no? Ted Harris, que era un diplomático de la Embajada Norteamericana que ayudó muchísimo a las madres de Plaza de Mayo, escribe en esa época un mensaje que me pareció muy elocuente, claro. Muy elocuente, que les dice: Argentina debe ser el único país del mundo donde estás más seguro en la calle que en tu casa. O sea, en la superficie no se veía nada. Y claro. Por eso, digamos, Videla, ese objetivo que tenía de aprovechar políticamente el Mundial, lo logra ampliamente. Quique, acordate, fue la ceremonia, vos también la habrás visto. Sí, Yo estaba en la cancha, fui a la cancha, porque me habían regalado toda la serie de entradas para ver Argentina. La ceremonia que se ensayó durante muchísimo tiempo aparte, ¿no? Sí, con también participación, sobre todo de chicas de colegio secundario, ¿no? Sí, había como, organizado con... estaba organizado en las clases de gimnasia. Visto ahora, como esto también, además de ser la historia y parte de la historia siniestra de la Argentina, es la nostalgia nuestra. Hay como una mirada agridulce de la situación, sí, ¿no? Claro. No es del todo condenatoria la mirada. ¿Sabes lo que pasa? Es un poco la contradicción de la época también. Claro, ¿no? Sí. Pero también tenés que tener en cuenta que estas ceremonias se hacen en todos los campeonatos mundiales hacia algo. Sí. O sea, los que estaban haciendo la ceremonia seguramente no tenían ni idea de lo que pasaba, ¿no? Vivían un momento muy particular, muy especial. Estar ahí en el campo de juego, ¿viste? Sí. Ver que la cancha estaba llena. Sí, aparte hay que pensar años 78, claro, después evolucionaron, ¿no? Lo pensaba también en la metáfora de pensar que ellos se preocuparon mucho que cómo se veía el afuera, tal punto que afuera lo vieron en color, todo lo que mundial, nosotros lo vimos en blanco y negro, y creo que desde ese lugar también es como decir, bueno, había... para afuera estaban en color, estaba perfecto, y adentro estábamos en blanco y negro. Creo que es como una metáfora de lo que estaba pasando y cómo marca la época. Y habla claramente de un plan de querer desde las publicidades y después incluso de agarrar imágenes de toda la ceremonia y del Mundial para hacer la fiesta de todos, una película que se vio el año siguiente donde se mostraba un pueblo contento, donde se festejaba, donde salíamos campeones, mechado con pasos de comedia de los actores y los famosos más queridos, porque vos ves y los ves. Ves a Sandrini, ves a Calabró, ves a Aldavista, ves hasta a Ricardo Darín, ves gente que uno quiere, mezclados en esa película que dirigió Sergio Renán, justamente contando, como diciendo, bueno, todo perfecto esto, lo podemos ver después. O sea, hasta eso utilizar. Claro que sí. Lo que es interesante también es ver qué pasaba a través de la familia Martínez, como tenemos, ¿no? Cada semana, ver lo que iba pasando y cómo de a poco. También la cancha, viste que no tenía tantas banderas en la ceremonia inaugural y después empezó a poblar de banderas
y después vinieron los papelitos, ¿se acuerdan? Sí, lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta que no es que el Mundial del 78 se decidió hacer acá cuando estaba Videla, ya estaba desde mucho tiempo antes. Nosotros teníamos casi en el 74 la obligación de ir a un Mundial porque Argentina organizaba el que seguía. Y hasta me acuerdo que cuando estuvimos en Alemania, en el 74, se produce la muerte de Perón. Sí, lo pasamos aquí. Claro, y muchos directivos que habían viajado y dirigentes, dicen, bueno, no jugamos el último partido, nos volvemos. Si nos volvíamos nos sacaban el Mundial. O sea, dijeron, no, tienen que jugar. Los jugadores se quedaron y vinieron dirigentes. Claro, nosotros nos quedamos a jugar. Y fue una cosa increíble, que si ustedes la pueden ver también. Y jugamos el partido, el último partido con la otra Alemania, y el árbitro, no sé si se olvidó o no, porque decidieron hacer un minuto de silencio por la muerte de Perón. Estábamos jugando el partido, no sé, iban 20, 25 minutos, sale una pelota afuera y el hombre hace prip y un minuto de silencio. Y todos parados. ¿En qué minuto fue más o menos? No sé, no me acuerdo. Claro, pero tengo el partido. Por allí pero algunos no dicen el minuto 11. No sé, pero pero los 11 minutos que se acordó el árbitro y se acordó hizo, y paró el partido. Increíble. ¿No? O sea que el 78 ya estaba programado y fue evidentemente bien, tratando bien, entre comillas, ¿no? Sí. Aprovechado por la Junta para hacer un espectáculo que pudiera distraer a la gente. Bueno, en realidad el Mundial el golpe es en el 76, la dictadura militar de algún modo hereda el Mundial que fue una gestión anterior. Fue incluso, no sé si ya en la época de Onganía no estaba Onganía o Lanuse en los años 70. E incluso dentro de la Junta Militar es Macera el que impulsa desde la Marina a insuflar al Mundial de lo que necesitaba el gobierno de esa época, ¿no? En la cuestión de imagen, en la cuestión del mensaje internacional. Y al mismo tiempo, bueno, fue un mundial sin control de cuentas. Se estima que se gastaron 500 millones de dólares, que en esa época era una barbaridad. El Mundial de España después, en el 82, cuesta 50 millones de dólares. Claro, para ver la diferencia, ¿no? Para que tengamos una idea de... Claro, de la bueno, dimensión. mientras esto pasaba, entonces, en el espacio público, vamos a ver también qué pasaba con la familia Martínez y qué habrá pasado también en muchas casas. Gracias por venir, Mari. Al contrario, estar con vos me hace sentir que Marta está más cerca. Mira, estuve averiguando algunas cosas con los datos que me pasó Elena y me pude encontrar con personas que estuvieron encerradas en la ESMA. Es casi seguro que la mataron, Tony. No puede ser. Federico tendría que saber, hay que seguir buscando, hay que... No, basta, yo no puedo seguir con esto, yo no puedo perdonarle a mi marido que no haya hecho lo suficiente para salvar a mi Martita. Y no puedo perdonarme a mí por estar arruinándote la vida a vos. No entiendo, no. Que ya está, que dejes de buscarla, que no podés seguir esperándola, que no tiene más sentido. Pero no puedo, ¿no? Yo ya tengo mi vida hecha, pero vos no, vos tenés toda la vida por delante, no podés seguir esperándola. Y estoy segura que Marta tampoco hubiera querido eso para vos. Tenés que ser fuerte, Tony. Carmen tiene razón. Es lo que ella hubiera querido. Y no te dejes caer, que seas fuerte. Vos sos fuerte. Sí, Tony, sí. Si Elena pudo con lo que pasó con Leopoldo, vos vas a poder. No es lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque Elena tiene una certeza, ¿sabe? Yo no sé lo que le pasó. No sé si está viva. Yo no puedo seguir así, Rubén. ¿Qué pasó? Marta. Pero si Elena había dicho que... Chicos, hijo de mí. Cuánta perversión en el tema de desaparecer, ¿no? A una persona. Porque esto es lo que está reflejando justamente, ¿no?
siempre queda la ilusión, la esperanza de esperarlo, de encontrarlo. Sí, eso es lo más perverso de todo y lo que los militares argentinos aprendieron de lo que le había pasado a Pinochet, que rápidamente había sido aislado por la comunidad internacional, ¿no? Porque Pinochet no desaparecía, sino que anunciaba a quién había matado. Pinochet hizo ejecuciones sumarias, claro. Incluso en los primeros tiempos había toque de queda en Santiago. Los visitantes que iban a Santiago después del golpe de Pinochet se horrorizaban con lo que veía porque la represión estaba en la superficie, cosa que no pasaba en la Argentina, claro. ¿No es cierto? Y en Argentina, bueno, la pregunta es ¿por qué la sociedad se portó como se portó? Yo creo que hubo una mezcla de todo, ¿no? Mucho de ignorancia, mucho de miedo. Mucho de adhesión genuina a la dictadura, especialmente porque, bueno, había terminado la mayor parte de la sociedad con un grado de rechazo muy grande, muy importante al gobierno de Isabel, donde esa es de alguna manera, entre comillas, la ventaja que tenía la dictadura argentina, que derrocó a un gobierno que ya violaba los derechos humanos, que ya impulsaba la violencia, que ya había destruido económicamente a las clases populares, ¿no es cierto? Pero me parece que también lo que más hubo de todo es una cosa, me parece, en la cual los seres humanos somos especialistas, que es negación de la realidad, ¿no? Sí, exactamente. De no ver lo que tenemos delante nuestro, ¿no? Bueno, claro, debe ser muy profundo cuando te metes a investigar este tipo de cosas, ¿no? Lo que empezás a sentir y empezás a darte cuenta también del por qué también a veces somos como somos, ¿no? Bueno, vos sabés que yo, revisando documentos diplomáticos, un poco... Por empezar aprendí que el trabajo de los diplomáticos es igual de los periodistas, porque el diplomático lo que hace es manda información. Manda información permanentemente, la secreta. Y el grado de detalle que tenían de los acontecimientos de la represión, especialmente la embajada de Estados Unidos, que por ahí, aparte, ideológicamente estaban muy de acuerdo con la dictadura. Pero la verdad que no entienden lo que está pasando, claro. cuando ven esto de que los militares se llevan gente de las casas de madrugada y que después los familiares van a preguntar y no aparecen. Y todo el mundo dice que no saben dónde está. Por eso te digo que también cuando esto empieza a emerger, me parece que hubo mucho de negación, ¿no? Pero mucho nos enteramos muy tarde. ¿Sí? O sea, yo en mi casa, bueno, yo era chica, pero sabía que algo pasaba porque a veces escuchaba conversaciones de grandes y decían, no, pues si te enganchas con un libro tal, te buscan. Claro. O sea, y te imaginas para 7 o 8 años pensar ese recuerdo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede tener de malo? Nada. Creo que también, viéndolo a la distancia, hubo mucha gente que quizás no supo y muchos de los comunicadores, muchos de los medios hicieron que la vida siguiera como en un lugar. Y también con un instinto de conservación. Claro, de que no tenías que creo totalmente en eso, que había una ignorancia muy grande. Muy grande en ese momento. Yo estaba jugando en España y en España constantemente me decían, pero está pasando esto. Y yo decía, no, porque los que venían, vos llamabas, costaba mucho llamar por teléfono porque que había que esperar, no era teléfono. Y algunos te decían que no pasaba nada, que se estaba esperando el campeonato mundial mundial en la calle, y todo lo demás. O sea, cosa que ahora no lo haces. ¿No? Y yo jugaba con mis vecinos y vos decías, no sentíamos ese peligro. Yo lo sentía, o mejor dicho, me daba cuenta que pasaba algo por escuchar a los grandes. Perdón, ahí en lo que decía Daniel también quizás podamos descubrir la clave. Alumbraron nuevas formas del horror. Exacto. Entonces no había un manual de procedimiento. No había antecedentes, no había conocimiento. Incluso hasta el propio Videla diciendo en esa famosa imagen y declaración de son desaparecidos, no están ni vivos ni muertos. Entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué significa? ¿Qué es? Y cuando se requería esa respuesta no había respuesta. No. Claro que no. La represión era subterránea y por eso generan tanta conmoción hechos como el que se vio en el programa de la masacre de los curas parotinos. Exacto. Porque fue una excepción, porque ahí la violencia, los cadáveres quedaron expuestos, estuvo a la vista, pero no era lo que pasaba. Mirá, en el año 76, poco después del golpe, llega acá una misión de parlamentarios canadienses que llegan acá casi de rebote porque en realidad querían ir a Chile. Sí. Que la atención de la prensa internacional por las violaciones de derechos humanos estaban en Chile. Ellos vienen acá y después de entrevistarse con familiares desaparecidos y demás, concluyen primero que la situación acá en Argentina es mucho peor que en Chile, cosa que tardó muchos años en saberse.
Y escriben un párrafo muy interesante en el que hablan de la tensión entre la apariencia y la realidad, y la realidad, porque dicen Buenos Aires sigue siendo en la superficie una ciudad fantástica, con los cines, con teatros, con una gran vitalidad. Claro. Y es imposible saber. Fíjate que a mí me pasó en el 75 una cosa complicada. De ese ¿La podemos tipo. contar después de la Con pausa? todo gusto. Bueno, nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso, ¿eh? Y vamos a empezar a ver los partidos también del Mundial. Ya empezó el Mundial. Y ahora estoy